Aquella noche en las afueras de Durango, el doctor Ramiro jamás imaginó que algo podría alterar la tranquilidad polvorienta que lo rodeaba. Pero cuando escuchó aquel golpe seco, seguido de un gemido que parecía desgarrar la oscuridad, su vida cambió para siempre. En la entrada de su consultorio, un caballo empapado en sangre se desplomaba, como si hubiera cabalgado contra la muerte misma. Y amarrada a la silla, una nota escrita a mano escondía un mensaje que no solo pedía ayuda, sino que advertía un peligro que estaba mucho más cerca de lo que él podía imaginar. Pero la nota, susurró Ramiro. ¿Quién pudo escribir algo así? Antes de seguir, si te gusta este tipo de historias reales y cargadas de emoción, no olvides suscribirte al canal. Ahora sí, continuemos. Y dime, ¿desde qué ciudad o país nos estás escuchando? La noche estaba fresca, ligeramente ventosa, y el olor a tierra húmeda anunciaba que quizá llovería antes del amanecer. Ramiro siempre cerraba su consultorio a las 8, pero aquel día se había quedado revisando el inventario de medicamentos. Las luces cálidas del pequeño edificio iluminaban la terracería frente a la puerta, donde casi nunca pasaban autos a esa hora. Cuando escuchó el golpe, pensó primero que algún borracho había tropezado con la escalera, pero el gemido que siguió no era humano. Al abrir la puerta, la escena lo inmovilizó por unos segundos. El caballo, un animal robusto pero ahora debilitado, respiraba con dificultad. Su pelaje oscuro estaba cubierto de sudor y sangre seca. Tenía un corte profundo en el costado, y la pata delantera izquierda temblaba de manera alarmante. «Tranquilo, tranquilo», murmuró Ramiro, acercándose despacio. El caballo levantó la cabeza apenas, como si reconociera en él una última esperanza. Ramiro vio entonces la nota atada a la silla de montar. El papel arrugado estaba manchado con sangre y tierra. Con manos temblorosas, la desató mientras intentaba calmar al animal. La nota decía: «Doctor Ramiro, si este caballo llega hasta usted, es porque ya no pude seguir. No busco ayuda para mí. Mi hija, ella lo necesita más que nunca. No confíe en nadie. No mencione mi nombre. No tengo tiempo. Por favor, sálvela». La firma estaba prácticamente ilegible, y lo poco visible parecía borrado a propósito. Ramiro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era una nota escrita por alguien relajado. Había desesperación en cada trazo, como si el autor hubiera estado apurándose para terminarla antes de que algo, o alguien, lo alcanzara. «¿Quién eres? ¿Qué te pasó?», pensó Ramiro mirando al caballo como si pudiera responderle. Primero, sin embargo, tenía que actuar. El animal no sobreviviría mucho sin atención. Con esfuerzo, logró guiarlo hasta la parte trasera del consultorio, donde tenía un pequeño establo improvisado para emergencias veterinarias menores. Aunque era médico de personas, Ramiro había crecido en un rancho y sabía tratar lesiones básicas en animales. Encendió las luces, tomó vendas esterilizadas y comenzó a limpiar las heridas. El caballo se estremecía con cada contacto, pero no lo mordió ni lo pateó. Era como si entendiera que el doctor intentaba ayudar. Mientras trabajaba, Ramiro seguía pensando en la nota. ¿Quién había escrito algo así? ¿Por qué su hija estaba en peligro? Y sobre todo, ¿qué clase de urgencia obligaría a un hombre herido a enviar un caballo en pleno desierto nocturno? Había visto cosas difíciles en su profesión, pero nada con aquel tono de desesperación. Después de una hora de trabajo, logró estabilizar al animal lo suficiente para que pudiera descansar. Lo cubrió con una manta y revisó la silla de montar buscando más pistas. En una de las alforjas encontró un pañuelo doblado, con las iniciales MC bordadas. También había una fotografía pequeña, gastada por los años. Una niña de unos 10 años, de cabello largo y oscuro, sonriendo frente a lo que parecía un campo de maíz. La foto tenía una frase escrita atrás: «Para papá cuando vuelvas a casa». Ramiro apretó los labios. Aquello era serio, muy serio. Cerró todas las puertas del consultorio, apagó las luces que daban hacia la carretera y dejó solo encendidas las del establo. No sabía por qué, pero la frase «no confíe en nadie» lo perseguía. Afuera, el viento empezó a soplar con más fuerza, levantando polvo y hojas secas.
En la distancia se escuchó el motor de una camioneta pasando lentamente por la carretera. Algo en aquel sonido hizo que Ramiro se tensara. Se asomó por una rendija de la ventana. La camioneta no traía placas visibles y tenía las luces bajas. Iba despacio, casi como si estuviera buscando algo, o a alguien. Ramiro apagó de inmediato la luz del establo, su corazón golpeando con fuerza. No quería pensar que aquella camioneta pudiera estar relacionada con el hombre que escribió la nota, pero la sensación de peligro era imposible ignorar. La camioneta siguió avanzando por la carretera, pero no aceleró como lo haría alguien sin intención de detenerse. En cambio, disminuyó la velocidad justo frente al consultorio. El doctor contuvo la respiración. Pasaron 5 segundos, luego 10, luego 15. Y finalmente, la camioneta volvió a avanzar, alejándose con lentitud hasta que las luces se perdieron en la distancia. Ramiro soltó el aire de golpe. Volvió al establo. El caballo respiraba algo mejor, aunque seguía débil. Ramiro le acarició el cuello. Lo que sea que hayan hecho contigo, y lo que sea que esté pasando con esa niña, mañana mismo voy a buscar respuestas. En su interior, sabía que acababa de cruzar una línea invisible. A partir de ese momento, no se trataba solo de un caballo herido o de una nota misteriosa. Había una vida en peligro, tal vez más de una, y él, sin quererlo, acababa de involucrarse. Mientras cerraba el consultorio para intentar dormir un par de horas, el doctor no pudo evitar sentir que alguien, en algún lugar cercano, estaba observando cada uno de sus movimientos. El amanecer llegó sin avisar, tiñendo de naranja las montañas bajas que rodeaban las afueras de Durango. Ramiro había dormido apenas 1 hora sobre el pequeño sofá de su consultorio, con la ropa puesta y la mente llena de preguntas. Se levantó con el cuerpo tenso y los ojos pesados, pero con la determinación clara de que ese día no sería uno más. Lo primero que hizo fue ir a revisar al caballo. Al abrir la puerta del establo, lo encontró respirando un poco mejor. La luz tenue que se filtraba por la ventana mostraba que sus heridas, aunque graves, estaban controladas por el momento. Había bebido agua durante la madrugada y parecía menos agitado. «Bien, amigo», susurró Ramiro, acariciando su frente. «Aguanta. Hoy voy a averiguar de dónde vienes y qué está pasando». Pero mientras lo decía, una inquietud punzante se le clavó en el pecho. ¿Y si quienes lastimaron al dueño del caballo regresaban? ¿Y si la niña mencionada en la nota estaba esperando ayuda que no llegaría a tiempo? Tomó la fotografía que había encontrado la noche anterior y la observó a la luz del día. La niña sonriente, con el maíz detrás, transmitía una sensación de calidez y vida. Era imposible no sentir un nudo en la garganta al pensar que pudiera estar en peligro. Antes de cualquier cosa, Ramiro decidió revisar los alrededores de su consultorio. La camioneta que pasó la noche anterior no se le quitaba de la cabeza. Caminó hacia la carretera, donde la terracería se mezclaba con grava suelta y restos de neumáticos que habían quedado marcados desde hacía varios días. Pero ahí había algo distinto. A un lado del camino, donde normalmente no se detenía nadie, encontró una huella de llanta fresca. La tierra estaba compactada de una manera que indicaba que un vehículo había frenado ahí recientemente. Se agachó y pasó la mano sobre la marca. No estaba ahí la tarde anterior. Suspiró apretando la mandíbula. «No confíe en nadie», había dicho la nota. El viento levantó polvo y una ligera bruma matutina cubrió los alrededores. Ramiro regresó al consultorio con un presentimiento cada vez más pesado. Encendió la cafetera y se sirvió una taza. Necesitaba claridad. Mientras bebía, repasó mentalmente las opciones. Podía ir a la policía, pero ¿qué les diría? Que un caballo sangrado había aparecido con una nota anónima, que una camioneta sospechosa pasó frente a su consultorio en medio de la noche. Sin nombres, sin dirección, sin pruebas sólidas, sería difícil que alguien tomara el caso en serio. La otra opción era seguir las pistas él mismo, pero eso también podía ponerlo en riesgo. Él solo era un médico rural, no un investigador, ni alguien acostumbrado a enfrentar peligros de ese tipo. Y aún así, la idea de ignorarlo era imposible. Había una niña en medio de esto. Después de reflexionar unos minutos, tomó una decisión.
Prepararía su camioneta y saldría a recorrer los ranchos de la zona. Quizá alguien reconociera el caballo o las iniciales MC bordadas en el pañuelo. En comunidades rurales, todos sabían de todos, especialmente quienes tenían animales de monta. Ramiro estaba por salir cuando escuchó un golpe suave en la puerta principal del consultorio. Su corazón dio un salto. ¿Otra vez? Se acercó despacio, sin hacer ruido, asomándose por la pequeña ventana lateral. Afuera, contra la luz del sol, se veía la silueta de un hombre mayor con sombrero, apoyado en un bastón. Ramiro exhaló lentamente. Lo reconoció de inmediato. Era don Eusebio, un vecino que vivía a unos 15 minutos de camino. Un hombre tranquilo, conocido por criar caballos desde joven. Abrió la puerta. «Doctor», saludó el anciano. «Disculpe que venga sin avisar, pero escuché algo raro anoche. Pensé que quizá usted también lo escuchó». Ramiro lo miró fijamente. «¿A qué se refiere?» Eusebio se acomodó el sombrero y bajó la voz. «Una camioneta. Pasó cerca de mi parcela como a las 2 de la mañana. Sin luces. Iba despacio, como buscando algo. O a alguien». El doctor sintió un escalofrío. «Yo también la vi». «¿La vio?» Eusebio arrugó el entrecejo. «¿Está todo bien por aquí?» Ramiro dudó por un segundo. No podía contarle toda la historia, pero tampoco quería mentir del todo. «Apareció un caballo herido», dijo finalmente. «Llegó aquí anoche. Creo que venía de lejos». Los ojos de Eusebio se abrieron apenas. «¿Puedo verlo?» Ramiro pensó rápido. Eusebio era un hombre confiable, conocido por su discreción. Además, si alguien podía reconocer al caballo, era él. «Claro, pase». Caminaron juntos hacia el establo. Al ver al animal, Eusebio se acercó sin miedo, como quien ha tratado con caballos toda su vida. «Pobre criatura», murmuró. «Lo han forzado demasiado. Es de alguien de por aquí». Ramiro abrió la alforja y le mostró el pañuelo con las iniciales MC. Los ojos del anciano se entrecerraron. «MC», repitió. «Podría ser, pero no estoy seguro. Hay una familia a unos kilómetros de aquí. Los Contreras. El padre se llama Mateo. Mateo Contreras. Tiene un caballo oscuro y una hija». Ramiro sintió que la sangre le bajó a los pies. «Mateo. MC. ¿Dónde viven?», preguntó de inmediato. Eusebio levantó la vista lentamente. «En un rancho hacia el norte, subiendo por el camino viejo». Pero lo miró con preocupación. «No sé si sea buena idea que vaya solo. Esa zona ha estado rara últimamente. Mucha gente habla de movimientos sospechosos por las noches». Ramiro recordó la nota. «No confíe en nadie», pero también recordó la foto de la niña. «Tengo que ir», respondió con firmeza. «Si Mateo está en peligro, su hija también podría estarlo». Eusebio lo observó unos segundos, como evaluando su determinación. Finalmente, asintió. «Déjeme por lo menos acompañarlo un tramo del camino. No quiero que vaya sin que alguien sepa dónde está». Ramiro aceptó. Preparó su camioneta, guardó la nota, la foto y algunas vendas por si acaso. Antes de partir, miró de nuevo al caballo. «Volveré», dijo como si el animal pudiera entenderlo. Subió a la camioneta con el sol ya elevándose sobre el horizonte y el polvo del camino levantándose detrás de ellos. Pero mientras avanzaban por la carretera, Ramiro no dejó de sentir una extraña sensación, como si alguien, en algún punto de la ruta, estuviera observando su movimiento exacto, y no con buenas intenciones. El camino viejo hacia el norte era estrecho, de tierra suelta, y cheio de irregularidades que hacían la camioneta brincar a cada tramo. El sol ya había subido lo suficiente para calentar el aire seco de Durango, y una ligera neblina de polvo flotaba alrededor del vehículo mientras avanzaba. Ramiro mantenía las manos firmes en el volante, atento a cada curva, mientras don Eusebio observaba el paisaje en silencio desde el asiento del copiloto. Durante los primeros minutos casi no hablaron. Era como si ambos entendieran que lo que buscaban podía cambiar el rumbo del día, e incluso algo mucho mayor. «Doctor», rompió al fin el silencio Eusebio, «Mateo Contreras es buen hombre, nunca se mete en problemas. Trabajador, reservado, pero buen padre. Quiere mucho a su niña.
Ramiro asintió sin apartar la vista del camino. ¿Usted lo conoce bien? De años, respondió Eusebio. No somos amigos cercanos, pero nos ayudamos cuando hace falta. Él siempre ha sido respetuoso, aunque últimamente ya casi no lo veo, y eso es extraño para alguien que vive de su rancho. Ramiro frunció el ceño. ¿Desde cuándo no lo ve? Eusebio tardó un par de segundos en recordar. Semana y media, quizá 2. Lo vi pasar por el poblado en su camioneta, pero no se detuvo. Parecía preocupado, y llevaba al caballo que usted está cuidando ahora. Ramiro sintió un nudo en la garganta. La nota, la sangre en el caballo, la camioneta sospechosa de la noche anterior. Nada estaba encajando de manera tranquila. A unos 10 minutos más de camino, el paisaje comenzó a cambiar. Los cactus se hicieron más altos, la tierra más clara y las montañas aparecían recortadas contra el cielo azul intenso. A lo lejos, Ramiro pudo ver un conjunto de estructuras. Una casa principal, un corral semicubierto y una cerca metálica que rodeaba casi todo el terreno. Ahí es, dijo Eusebio, señalando con el bastón. Ramiro redujo la velocidad. El silencio que los rodeaba era extraño, casi incómodo. No había personas trabajando en el corral. No se escuchaban gallinas, ni perros, ni movimiento alguno. Se ve muy solo, susurró Ramiro. Eusebio frunció el ceño. Demasiado. Mateo siempre tiene actividad en su rancho. Esto no es normal. El doctor estacionó la camioneta a unos metros de la entrada principal. La cerca estaba cerrada, pero no con candado. Solo un seguro oxidado la mantenía en su lugar. Al bajar, Ramiro sintió o cheiro seco da terra mesclado com o aroma suave de madeira velha. O vento passava devagar, fazendo ranger uma chapa solta no celeiro. Voy a entrar, dijo Ramiro. Eusebio puso la mano en su hombro. Tenga cuidado, yo lo espero aquí. Si veo algo raro, toco la bocina. Ramiro respiró hondo, levantó el seguro de la cerca y entró al rancho. Avanzó despacio, con los sentidos alerta. La tierra crujía bajo sus botas, e o silêncio fazia cada passo parecer mais alto. A casa principal tinha a pintura descascada em alguns pontos, mas não parecia abandonada há muito tempo. Mateo, llamó Ramiro desde la entrada. ¿Hay alguien aquí? Silêncio. Golpeó la puerta con los dedos. Nada. Empujó suavemente. Para su sorpresa no estaba cerrada. Cuando entró, la primera sensación fue de desorden. No un desorden normal. Algo abrupto, reciente, como si alguien hubiera salido con prisa. Una silla caída junto a la mesa, 2 vasos en el piso, uno quebrado, una cobija tirada en el pasillo. Pero no había signos de lucha violenta. No había sangre, ni muebles volteados. Era más un caos apresurado. El doctor avanzó con cautela, observando cada detalle. Una mochila abierta sobre un sillón mostraba ropa doblada y algunos juguetes pequeños. Entre ellos, una muñeca con el cabello trenzado. La reconoció de inmediato. Era la misma niña de la foto. Dios mío, susurró Ramiro. Tragó saliva y continuó hacia el pequeño pasillo que llevaba a los cuartos. La puerta del que parecía ser el dormitorio principal estaba entreabierta. La empujó con 2 dedos, sin hacer ruido. Allí encontró más señales. Ropa masculina tirada en la cama, botas sin acomodar, y sobre la mesa de noche, un cuaderno. Lo abrió. En las primeras páginas había listas de gastos del rancho, números y fechas. Pero al llegar a las últimas hojas, las anotaciones cambiaban de tono. Frases cortas, algunas borrosas como escritas con la mano temblorosa. No puedo confiar en ellos. No deben saber de mi hija. Si algo me pasa, que la niña no se quede sola. Ramiro sintió el corazón acelerarse. ¿Con quién te metiste, Mateo?, pensó. Siguió revisando el cuarto y abrió un cajón del buró. Dentro encontró una cartera. La foto de la niña repetía aquella sonrisa doce, mas ao lado de ella había otra imagen. Mateo, abrazando a como orgullo. Ramiro aguardó consigo, pero al cerrar el cajón, escuchó algo. Un sonido leve, como un golpe suave de madera. Ramiro se quedó inmóvil. Venía del pasillo, del exterior, del corral. Aguantó la respiración por un instante, aguzando el oído. Ahí estaba otra vez.
Un golpe seco, luego silencio, luego otro. Venía del exterior, del corral. Ramiro se dirigió hacia la salida, con el pulso acelerado. Abrió la puerta despacio y dejó que la luz lo cegara por un segundo. Caminó hacia el corral, donde a la distancia se veía una pequeña sombra moviéndose detrás de las tablas. Se detuvo. «¿Hola?», llamó. «¿Hay alguien ahí?». La sombra se movió ligeramente. Parecía pequeña, demasiado pequeña para ser un adulto. Ramiro tragó saliva y avanzó 2 pasos más. Cuando rodeó la cerca, vio la figura completa, y el mundo se le detuvo. Allí, escondida entre un bote de semillas y unas mantas viejas, con la ropa sucia y los ojos enrojecidos, estaba una niña de unos 10 años, la misma niña de la foto. Ella se estremeció al verlo como si estuviera a punto de huir. Ramiro levantó ambas manos en señal de calma. Está bien, no te quiero lastimar. Soy doctor, estoy aquí para ayudarte». La niña lo miró con una mezcla de miedo y agotamiento. Respiraba rápido, como si hubiera pasado horas escondida sin saber si era seguro salir. «¿Dónde está tu papá?», preguntó Ramiro con voz suave. La niña apretó los labios. Tardó unos segundos antes de murmurar con un hilo de voz. «Papá no va a volver». Ramiro sintió un golpe en el pecho. «¿Por qué dices eso?». La niña tragó lágrimas y señaló hacia el monte, detrás del rancho. «Porque ellos se lo llevaron anoche». El aire se volvió más pesado. Ramiro sintió que las piernas se le enfriaban. «¿Quiénes?», preguntó casi en un susurro. La niña abrió la boca, pero antes de que pudiera responder, un sonido retumbó a lo lejos. El motor de una camioneta, acercándose. Rápido. Ramiro giró de inmediato hacia la entrada del rancho. Eusebio, desde la camioneta, levantó la mano alarmado señalando la carretera. «¡Doctor!», gritó con fuerza. «Es la misma camioneta de anoche». El corazón de Ramiro golpeó en su pecho como un martillo. Ellos habían vuelto. El sonido del motor llegó primero como un zumbido lejano, pero en cuestión de segundos se transformó en un rugido que retumbó en todo el rancho. Ramiro se detuvo en seco. La niña, escondida en el corral entre mantas y costales viejos, alzó la cabeza con los ojos muy abiertos, como si ese ruido fuera un recordatorio de algo que intentaba bloquear de su memoria. «Doctor», susurró con un hilo de voz. «Es la camioneta, la misma de noche». Ramiro sintió un vuelco en el pecho. Eusebio, desde la entrada del rancho, se giró alarmado hacia él y levantó el brazo. «¡Doctor!», gritó en voz alta, señalando la curva del camino. «Vienen directo para acá». No había tiempo para pensar, no había tiempo para dudar. Ramiro tomó a la niña por el brazo y la acercó hacia él. «Escúchame», dijo sin perder la calma. «Vamos a movernos despacio, sin ruido. Quédate pegadita a mí». La camioneta apareció finalmente entre la nube de polvo. Una pick-up vieja pero potente, sin placas, con la defensa delantera abollada y el parabrisas ligeramente estrellado. Tenía las ventanas polarizadas y el sonido del motor era áspero, irregular, como si hubiera sido modificada para fuerza más que para estabilidad. No venía a preguntar, venía a buscar. Ramiro sabía diso en cuanto la vio frenar frente al portón del rancho Contreras. «Por aquí», susurró, guiando a la niña hacia el establo viejo, una estructura casi abandonada detrás del corral, oculta por unos arbustos altos. Eusebio lo siguió cojeando, apoyándose en su bastón. Mientras corrían, se escuchó el ruido seco de las puertas de la camioneta al abrirse. 2 hombres bajaron, ambos con botas sucias, pantalones manchados de tierra y actitud agresiva. «Revisen la casa», ordenó uno con voz ronca y autoritaria. «El caballo tuvo que venir desde aquí». El otro asintió y caminó directo hacia la entrada de la vivienda. Ramiro y la niña lograron llegar al establo justo cuando los pasos de los hombres se acercaban al corral. El doctor empujó a la niña hacia la sombra interior y él mismo se colocó detrás de unas tablas viejas. Eusebio se escondió detrás de unos fardos de paja. «No haga ruido», susurró Ramiro. La niña apretó los labios y asintió. «Macy fuera», desde dentro del establo viejo. Ramiro escuchaba los ruidos como si cada uno fuera una alarma. Un cajón siendo arrancado, la puerta de la casa chocando contra la pared,
objetos cayendo al suelo, pisadas fuertes de botas pateando muebles. Los hombres estaban revolviendo todo. «¡Mateo!», gritó uno dentro de la casa. «Sal, hombre. Sabemos que estuviste aquí. Habla o será peor». Ramiro sintió a la niña temblar junto a él. «No los escuches», le dijo en voz baja, pero el ruido siguiente lo hizo tensarse aún más. «¿Y si el doctor lo tiene?», preguntó uno. «El que vive ahí por la carretera. El patrón dijo que vio luz anoche. Capaz que ayudó al tipo». Ramiro sintió un latigazo en el pecho. Sabían de él. Sabían que había atendido al caballo. Sabían que estuvo despierto la noche anterior. Ese nivel de información significaba que alguien los estaba vigilando desde antes. El doctor respiró hondo y buscó una salida. El establo tenía una puerta trasera, casi clavada por el óxido, mas ainda posible de empurrar. «Eusebio», susurró, «ayúdeme con la puerta. Tenemos que salir por atrás». El viejo asintió inmediatamente, y con esfuerzo, empezó a empujar la madera hinchada. Las bisagras crujieron, pero un golpe de viento hizo que el techo del establo rechinara, disfrazando el ruido. Aquilo foi pura sorte racional e inesperada. Finalmente la puerta cedió lo suficiente para que cupiera un niño. «Tú primero», indicó Ramiro a la niña. Ella salió gateando y se ocultó detrás de un matorral. Luego Eusebio, con esfuerzo. Ramiro fue el último en pasar. En cuanto dieron 2 pasos fuera del establo, escucharon dentro: «Aquí hay huellas frescas. Se están yendo por atrás, muévanse». Ramiro soltó un suspiro seco. No tenían más que segundos. «Corra, doctor», gritó Eusebio. «Llévese a la niña. Yo los detengo un momento». Ramiro negó con la cabeza. «No lo voy a dejar. Ándese ya», rugió el viejo. «Mientras usted respire, esa niña tiene una oportunidad». El doctor sabía que Eusebio tenía razón, y sabía también que ficar discutiendo costaría vidas. Sin discutir más, tomó a la niña de la mano. «Vamos». Subieron hacia la ladera del cerro por una senda estrecha, llena de piedras sueltas. El sol golpeaba fuerte sobre ellos, pero la adrenalina hacía que nada más importara. Detrás, los hombres gritaban: «¡Ahí van, por el cerro! ¡Rápido, cierren por la izquierda! ¡No los dejen llegar arriba!». La niña respiraba con dificultad, mas no soltaba a mano de Ramiro. O doctor apuchaba, guiando cada paso. Cuando llegaron a la primera curva de la senda, Ramiro dio un vistazo rápido hacia abajo. Los hombres venían subiendo, 3 de ellos, con rapidez y experiencia, y entonces vio algo más, algo que o detuvo por un instante. Junto a una roca grande, marcada en la tierra suelta, una huella enorme, de una bota pesada, reciente. No era de los hombres de la camioneta, no coincidía con ellos. La niña vio la expresión de Ramiro. «Doctor», dijo casi sin voz, «¿quién más está aquí?». Ramiro tragó saliva. No quería asustarla más, pero era imposible ignorarlo. Alguien más subía el cerro, alguien que los había precedido, alguien que no era Mateo, y que tampoco era un campesino, otro perseguidor, y tal vez el más peligroso de todos. La huella en la tierra era tan profunda que parecía haber sido marcada apenas minutos antes. Ramiro se inclinó para verla mejor. La forma, el tamaño, el peso, no coincidía con ningún ranchero común. Era de alguien acostumbrado a caminar terrenos hostiles, alguien fuerte, entrenado. «Doctor», susurró la niña con la voz quebrada, «¿él también viene por nosotros?». Ramiro no respondió de inmediato. No quería mentir, pero decir la verdad la paralizaría. «Tenemos que seguir», dijo solamente. «No mires atrás». Continuaron subiendo. La pendiente se volvía más áspera, llena de piedras sueltas que hacían que cada paso fuera un riesgo. Ramiro guiaba a la niña con cuidado, sosteniéndola cuando resbalaba, empujándola cuando le faltaban fuerzas. Abajo, las voces de los 3 hombres se acercaban. «¡Rápido! Van hacia arriba. No los dejen llegar al filo». Ramiro apretó los dientes. Tenía que ganar altura antes de que ellos cerraran el paso. «Messi Fonta». Después de unos minutos, llegaron a un pequeño descanso natural en la ladera, un claro de roca con sombra suficiente para esconderlos por unos segundos. Ramiro soltó un largo suspiro, pero no se permitió descansar. «Toma aire»,
le dijo a la niña. Pero no sueltes mi mano. Ella asintió, sudorosa, temblando de cansancio. Ramiro revisó el terreno, y entonces las vio. Más huellas, de la misma bota grande, pero ahora más frescas, más marcadas, más numerosas. Ese hombre no solo había pasado antes, había estado buscándolos. Ramiro sintió que un sudor frío le recorría la espalda. Doctor, la niña tiró suavemente de su camisa. ¿Quién es él? Ramiro no sabía, pero intuía que ese hombre no era un improvisado. Sus movimientos eran calculados, sus pasos, medidos, su estrategia, clara. Era un rastreador, y no estaba ahí por accidente. En ese momento, un sonido los sobresaltó. De un sendero lateral, no muy lejos, se escucharon voces distintas. No eran los perseguidores. Eran dos hombres hablando entre sí, con tono tranquilo. Ramiro se escondió detrás de una roca, empujando a la niña con él. Los dos hombres aparecieron caminando desde un sendero estrecho. Llevaban mochilas, camisas claras y sombreros. Parecían jornaleros o pastores regresando de revisar ganado. No llevaban armas. Ramiro respiró un poco más tranquilo. Tal vez ellos podrían ayudar. Pero antes de salir, escuchó detrás de sí. ¿Oyeron eso? Hay alguien en la vereda de arriba. Los perseguidores estaban muy cerca. Ramiro tomó una decisión rápida. Salió de detrás de la roca con las manos levantadas. «Oigan, no venimos a hacer daño», dijo en voz controlada. «Soy doctor. Esta niña está en peligro. Necesitamos ayuda». Los dos hombres se tensaron, sorprendidos. «¿Peligro de qué?», preguntó uno. «Unos hombres armados nos persiguen desde el rancho Contreras», explicó Ramiro. «Y no tenemos salida». Los dos se miraron. «¿El rancho de Mateo?», preguntó el mayor. Ramiro sintió un golpe en el pecho. «¿Lo conocen?». «Claro que sí, pero hace días que no se le ve». El hombre bajó la voz. «Y escuchamos disparos por esa zona hace 2 noches». La niña bajó la mirada, apretando los labios con temor. Ramiro iba a responder cuando un ruido cortó el aire. Un golpe fuerte en la parte alta del sendero, como si una roca hubiera sido movida. Los 4 voltearon al mismo tiempo. En la cima del camino, recortado contra el cielo, estaba el hombre de las botas grandes, mirándolos, sin prisa, sin miedo, sin sorpresa. «¿Quién es ese?», preguntó uno de los caminantes, inquieto. Ramiro no contestó. El hombre dio un paso adelante, luego otro, y finalmente dijo, con voz firme: «La niña viene conmigo». La niña se pegó al doctor, aterrada. Ramiro sintió que todo su cuerpo se tensaba. No había más dudas. Aquel hombre era parte del grupo, y sabía exactamente lo que buscaba. Cuando Ramiro estaba a punto de mover a la niña para protegerla, escuchó las voces de los 3 perseguidores subiendo la ladera. Habían quedado atrapados entre 2 frentes. Ramiro respiró hondo, y en ese instante, supo que la única forma de sobrevivir sería escapar por un camino que nadie más conociera, o lutar por tiempo suficiente para encontrar otra salida. La grieta del cerro resonaba con el eco de las piedras que caían detrás de ellos. Cada golpe seco hacía que el corazón de Ramiro latiera con más fuerza. El hombre de las botas grandes se acercaba, y la forma en que sus pasos marcaban el ritmo dejaba claro que no tenía prisa. Avanzaba con la seguridad de alguien acostumbrado a perseguir, a rastrear, a atrapar. La niña respiraba entrecortado mientras descendían por la pendiente estrecha. Sus manos pequeñas temblaban dentro de las del doctor, pero no se detenía. El aire ahí era más húmedo, cargado con el olor del arroyo cercano, aunque la presión en el pecho de Ramiro solo aumentaba. «Doctor», murmuró ella, mirando hacia atrás. «Él viene». «Lo sé», respondió él, sin soltarla. «Pero vamos a salir por aquí. Tú sigue conmigo». La luz empezaba a filtrarse por la abertura que anunciaba la salida de la grieta. Más abajo, podía verse una zona con árboles bajos, matorrales espinosos, y la línea del agua serpenteando entre las piedras. Era su única oportunidad. Cuando llegaron al final de la grieta, Ramiro se inclinó para ayudarla a bajar los últimos metros. Pero antes de seguir, el doctor escuchó algo que lo heló, un susurro tranquilo, casi conversado, que venía desde la sombra detrás de ellos. «No van tan lejos como creen».
La voz era firme, controlada, sin esfuerzo. Era la del hombre de las botas grandes. Ramiro apretó los dientes. No podía permitir que los viera a campo abierto. «Agáchate aquí», le indicó a la niña, escondiéndola tras un arbusto grande. Él se elevó apenas lo suficiente para observar la entrada de la grieta. El hombre apareció. Su figura era sólida, de hombros anchos y postura relajada. La luz del sol marcaba su rostro curtido por el campo, y unos ojos que no mostraban duda. No era un ranchero perdido, ni un trabajador de paso. Tenía la presencia de alguien entrenado para rastrear personas. Se agachó, tocó la tierra con 2 dedos, la frotó entre el pulgar y el índice, y levantó la vista directamente hacia donde Ramiro estaba escondido, como si siempre hubiera sabido. El doctor retrocedió un paso, sintiendo que la respiración se le cortaba. El hombre bajó un poco más por la grieta, revisó las rocas, analizó las huellas frescas del suelo húmedo. Sus botas se hundieron donde minutos antes había pisado la niña. Ramiro sabía lo que significaba. Las seguiría, una por una. Necesitaba borrar el rastro. Vio un tronco caído junto al sendero, grueso y apenas sostenido por unas raíces secas. Si lo empujaba, podría arrastrar tierra y piedras, cubriendo parte de las huellas. Era arriesgado, ruido garantizado, pero no tenía otra opción. Miró a la niña, asustada, esperando una señal. Ramiro apretó el tronco. Hizo fuerza. El tronco cedió y rodó cuesta abajo, arrastrando polvo y hojas secas. El ruido retumbó como un derrumbe. «¡Corre!», susurró Ramiro tomando la mano de la niña. Ella salió del arbusto y bajó hacia la zona del arroyo. El doctor la siguió, casi resbalando entre las piedras. Detrás, la voz del hombre resonó clara. «Ya los vi». La sangre de Ramiro se congeló por un instante. El hombre había confirmado lo que temía. El sendero se abría en una franja de tierra compacta junto al arroyo. La corriente era rápida, con agua clara moviéndose entre rocas grandes. El sonido del agua era casi tranquilizador, de no ser porque el doctor escuchaba detrás de él el crujido de pasos pesados acercándose. «Doctor», la niña lloraba, «nos van a alcanzar. No mientras yo esté contigo», respondió, aunque el miedo lo atravesaba. Miró la corriente. Era profunda hasta la cintura. Podía borrar rastros. Podía darles segundos. «Vamos por el agua», dijo, tomando a la niña por los brazos. Ella dudó solo un instante antes de entrar. El agua estaba helada, cortando la piel, pero Ramiro la sostuvo firme. Caminaron contra la corriente, moviéndose entre piedras resbaladizas. El agua corría con fuerza, cubriendo la parte baja de sus ropas y dificultando cada paso. Atrás, los hombres gritaban: «¡Entraron al arroyo! ¡Rápido, antes de que crucen!». Que los rastreadores supieran su movimiento era desesperante. Ramiro avanzó más, llevando a la niña por el centro del cauce. El agua borraría las pisadas. El ruido cubriría sus movimientos. Era la única chance. Mientras avanzaban, algo atrapado entre 2 piedras llamó su atención. Un objeto pequeño, de cuero, envueltito, humedecido por el agua. Ramiro lo tomó. Cuando lo abrió, sintió el corazón dar un vuelco. Era un cuaderno, viejo, con las iniciales MC grabadas a mano. El cuaderno de Mateo Contreras, el que ellos buscaban, el que había desatado todo esto. La niña lo reconoció inmediatamente. Ese es el de papá», susurró. «Él lo escondió aquí, antes de que lo agarraran». Ramiro lo guardó bajo la camisa, protegéndolo do agua. Agora já não havia dúvida. O que quer que estivesse escrito ali, era algo que alguien estaba dispuesto a matar para recuperar, y ahora ese alguien los había encontrado. Ramiro siguió caminando por el arroyo, con el agua golpeando sus piernas y la niña aferrada a su cintura. El cuaderno escondido bajo su camisa se pegaba a su piel mojada, como si pesara el doble. No sabía qué contenía, pero sentía que cada página tenía el poder de decidir quién vivía y quién no. A lo lejos las voces de los perseguidores se mezclaban con el ruido del agua. «Por ahí, no los pierdan, cierren ambos lados». Ramiro apretó la mandíbula. Sabía que no podían caminar eternamente dentro del arroyo. Tarde o temprano, la corriente se profundizaría o algún recodo los obligaría a salir, pero por ahora,
Era su mejor escondite. La niña resbaló ligeramente, y Ramiro la sostuvo. «Aguanta, ya falta menos», le susurró. Ella asintió, aunque tenía los labios morados por el frío. Tras avanzar unos 50 metros, la corriente empezó a hacerse más tranquila, y la vegetación a los lados era más densa. Árboles bajos extendían raíces hacia el agua, creando sombras profundas donde podían ocultarse. «Tenemos que salir aquí», dijo Ramiro. Ayudó a la niña a subir a una pequeña ribera. La tierra estaba húmeda, cubierta de hojas. El doctor se aseguró de borrar las marcas de salida arrastrando ramas y cubriendo las huellas con tierra suelta. No era garantía, pero retrasaría la persecución. «Doctor», dijo la niña con la voz baja, «ellos saben tu nombre». Ramiro se detuvo. Lo sabía, lo había escuchado. «Doctor Ramiro, ya sé que está ahí». Pero oír que la niña también había notado ese detalle lo estremeció más. «¿Cómo lo saben?», preguntó él casi para sí mismo. Ella bajó la mirada. «Porque papá habló de ti. Muchas veces. Dijo que tú eras el único doctor que él confiaba. Y que si algo malo pasaba, tú podrías ayudarme». Ramiro sintió un peso emocional mezclado con miedo. ¿Por qué confiaba en mí? La niña respiró hondo. «Porque papá escribió algo en ese cuaderno sobre unas cosas que vio, cosas que hombres muy malos estaban haciendo. Y dijo que tú eras el único que podría entender si él no lograba contarlo». Ramiro apretó el cuaderno contra el pecho. Eso lo explicaba todo, y también lo complicaba todo. «¿Qué cosas escribió?», preguntó. La niña lo miró, nerviosa. «No sé bien, solo sé que papá dijo que si ellos encontraban ese cuaderno, lo matarían, y que si él desaparecía, yo tenía que traerlo hasta ti». Ramiro tragó en seco. El cuaderno era más que una pista. Era la razón por la cual Mateo había sido llevado, y por la cual esos hombres no retrocederían. «¿Dónde lo tenía escondido Mateo?», preguntó. «En el cerro, pero cuando escuchó disparos hace 2 noches, corrió a dejarlo en el agua. Dijo que era el único lugar donde no revisarían. Después...». La niña apretó los labios. Él ya no regresó. Ramiro cerró los ojos un momento. Aquel hombre había arriesgado a vida para esconder algo importante, pero ahora no podía leer el cuaderno. Cualquier parada era demasiado arriesgada. Mientras avanzaban entre la vegetación, Ramiro escuchó un son diferente. Pasos ligeros. Rápido. Alguien más en esa zona. El doctor se agachó de inmediato, arrastrando a la niña consigo. «Quietos», susurró. La vegetación circundante estaba en silencio, pero había movimiento. Hojas susurrando, ramas quebrándose, un ritmo acelerado. Ramiro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era un animal, era una persona o varias. «Doctor», murmuró la niña. «¿Son ellos?». Ramiro la cubrió con el brazo. Y entonces, «Huellas frescas aquí», gritó una voz masculina desde el borde de la vegetación. Otro respondió. «Se salieron del arroyo. Rastréenlos, el patrón los quiere vivos». La niña empezó a temblar. Ramiro la abrazó. «Tenemos que adelantarlos», dijo él. «Si nos rodean aquí, no habrá salida». Tomó aire. Miró alrededor. A unos metros, entre 2 árboles, había un sendero estrecho que seguía paralelo al arroyo, casi escondido por raíces y arbustos. Parecía poco transitado. Una posible ruta de escape. «Por ahí», indicó. «Rápido». Corrieron agachados, sin hacer ruido. La vegetación los protegía, pero también dificultaba avanzar. Ramiro sentía cómo las ramas rasgaban su camisa, pero no redujo el ritmo. «Doctor», susurró la niña sin aliento. «¿Qué va a pasar si nos alcanzan?». Ramiro la miró, con sinceridad seca y dolorosa. «No voy a dejar que te toquen, aunque tenga que detenerlos yo mismo». Ella asintió, confiando en él por completo. Pero un nuevo sonido cortó la tensión del aire. Un teléfono, un breve pitido. Y una voz masculina cercana dijo: «Ya tenemos la zona del doctor cercada. El de las botas viene por arriba, nosotros por los lados. No se escapan». Ramiro sintió un gelo percorrer o corpo. Estaban rodeados, cada vez más cerca. La chica se lo quitó del brazo. «Doctor, ¿qué hacemos ahora?». Ramiro miró hacia adelante. El estrecho sendero continuaba,
conduciendo a una zona más densa del bosque. Quizás había otra salida, o quizás solo un poco más de tiempo. Respiró hondo. Seguimos, dijo él. Todavía no es el final. Con la niña a su lado, con los perseguidores atrás, con el cuaderno de Mateo presionando su pecho, Ramiro continuó adelante, sin saber que lo que estaba escrito en esas páginas mudaría todo o que él le acreditaba sobre Mateo, sobre esos hombres y sobre sí mismo. El sendero estrecho que bordeaba el arroyo se volvía más denso con cada metro. Las ramas se cerraban sobre sus cuerpos, y las raíces sobresalientes hacían que Ramiro y la niña tuvieran que avanzar con extremo cuidado. Cada crujido de una rama bajo sus pies sonaba demasiado fuerte en medio del silencio tenso del cerro. La niña respiraba con dificultad y se apoyaba en el brazo del doctor para no perder el equilibrio. «Doctor», susurró con voz débil, «¿vamos a llegar a un lugar seguro?» «Sí», respondió él sin detenerse. «Solo un poco más. ¿De acuerdo? Quédate conmigo». Ambos seguían empapados por haber caminado dentro del arroyo minutos atrás. La corriente había borrado sus huellas, pero Ramiro sabía que aquellos hombres no se rendirían, sobre todo el rastreador de las botas grandes. Ese hombre no avanzaba a ciegas. Parecía seguir un mapa invisible que solo él entendía, y si ellos no encontraban un lugar para revisar el cuaderno, no sabrían nunca por qué Mateo fue perseguido, ni cómo proteger a la niña. Los autos casi el sendero finalmente desembocó en una zona más sombreada, donde los árboles crecían más altos y la inclinación del terreno formaba una especie de pared natural. Ramiro se detuvo allí, revisó los alrededores y decidió que era el único lugar donde podrían respirar unos minutos sin ser vistos inmediatamente. «Siéntate un momento», le dijo a la niña. Ella obedeció, exhausta, recargándose en una roca. Su rostro estaba manchado de tierra y lágrimas secas, y sus manos temblaban. Ramiro sacó el cuaderno de dentro de su camisa. El cuero estaba húmedo, y la tapa se veía debilitada por la corriente del arroyo, pero las páginas interiores seguían sorprendentemente bien conservadas. La niña observaba el cuaderno como si fuera algo sagrado. «Mi papá dijo que lo que escribió ahí era importante, que si lo encontraban, se llevarían todo». Ramiro pasó las primeras páginas. Las iniciales MC estaban marcadas a mano en la primera hoja. Luego venían listas, fechas, gastos, notas simples del rancho. Pero de pronto, la letra de Mateo cambiaba. Se volvía más apretada, más rápida, más nerviosa. Ramiro leyó en silencio. Reuniones nocturnas detrás del camino viejo. No parecen vecinos. Llegan camionetas sin placas. Cajas descargadas sin luces. No sé qué contienen, pero no es mercancía normal. No quieren que nadie se acerque. Usan radios. Se mueven como si hicieran esto desde hace años. Ramiro frunció el ceño. Pasó la página. Anoche vi 2 hombres con las manos atadas. Los subieron a una camioneta gris. Gritaban. No puedo decir nada en el pueblo. No sé quién está metido. No sé quién escucha. Tengo miedo por mi hija. Si algo me pasa, ella debe quedarse con Ramiro. Él sabe defender lo correcto. Ramiro se quedó inmóvil al leer su propio nombre. La responsabilidad cayó sobre él como un peso ineludible. La niña notó la reacción. «Papá confiaba en usted», dijo ella en voz tenue. «Dijo que usted siempre ayudaba a la gente, que no tenía miedo». Ramiro apretó las páginas. «Tu papá era un hombre valiente», respondió, «y sabía lo que estaba haciendo». Continuó leyendo. «Los martes es cuando más movimiento hay. Traen más vehículos. Algunos entran por la ladera, otros por el arroyo, donde nadie revisa. Mencionaron el rancho de don Fabián. Dicen que desde ahí moverán cosas sin ser vistos. No puedo quedarme callado, pero si hablo me desaparecen. Si ellos sospechan que vi algo, vendrán por mí». La niña respiró hondo, tratando de no llorar. Ramiro pasó otra página. Las palabras eran más desesperadas. «Escuché que buscan a alguien. Dijeron que si el padre no coopera, van por la niña. No pueden saber que escribo esto. Si me encuentran, deben quemar el rancho». Ramiro cerró el cuaderno por un momento. No eran simples criminales. Era un grupo organizado, con rutas, horarios, vehículos, protección
y Mateo los había visto demasiado. «Doctor», susurró la niña, «¿ellos vienen por mí por esto?» Antes de que Ramiro pudiera responder, un sonido cortó el aire, un crujido de hojas. Muy cerca, el doctor levantó la cabeza de inmediato. La niña se tensó. Otro crujido, más fuerte. Ramiro se incorporó lentamente, moviéndose hacia una pequeña abertura entre arbustos. Se asomó lo justo para ver la zona inferior del sendero. 3 hombres avanzaban por la pendiente, los mismos de la camioneta, todos armados. «Las huellas salen para acá», gritó uno. «Cierren toda la parte baja. El patrón quiere a los 2 vivos». La niña se llevó las manos a la boca para contener un llanto. Ramiro la tomó del brazo. «No te muevas», susurró, pero entonces otra presencia lo hizo helarse. En la parte alta de la ladera, entre los árboles, una silueta se detuvo en seco. El hombre de las botas grandes, erecto, calmado, mirándolos directamente. La niña sintió su sombra antes de verlo. «Doctor», susurró. Él fue el primero que vino cuando papá desapareció. Ramiro giró hacia ella sorprendido. «¿Cómo que fue el primero?» La niña tragó saliva, temblando. «Él llegó antes que los otros, preguntando por mi papá. Dijo que si mi papá no hablaba, me llevarían a mí». Ramiro sintió un vacío inmediato en el estómago. Ese hombre no era un rastreador más. Era el que había iniciado todo, el que había ido por Mateo primero, el que conocía el cuaderno, el que sabía su nombre. El cerco se cerraba, 3 hombres abajo, el rastreador arriba, y ellos en medio. Ramiro sostuvo el cuaderno con fuerza. «Escúchame», dijo a la niña con una calma que no sentía. «Te voy a sacar de aquí, te lo prometo». La niña asintió, aunque sus ojos brillaban de miedo. Ramiro evaluó el terreno. Había apenas un espacio estrecho entre 2 rocas que descendía hacia una zona cubierta de sotobosque. No era un camino claro, pero podría servir. Los pasos abajo se acercaban. El hombre de arriba empezó a descender. Ramiro tomó la mano de la niña. «Corre conmigo», susurró. «No te detengas, pase lo que pase». La niña asintió, y juntos, con el cuaderno de Mateo apretado contra el pecho de Ramiro, se lanzaron hacia el único lugar donde aún había un poco de esperanza, o algo que se pareciera a ella. Ramiro jaló a la niña hacia la abertura entre las rocas sin mirar atrás. No podía darse el lujo de evaluar qué tan cerca estaban los hombres. Cualquier segundo de duda podía costarles la vida. La vegetación espesa les raspaba los brazos, pero cuanto más densa era, más difícil sería para los perseguidores verlos o escucharlos. El sendero improvisado era estrecho, inclinado y húmedo. La niña tropezaba a cada paso, pero no soltaba la mano del doctor. Ramiro sentía su respiración agitada, el temblor constante en sus dedos, y aún así ella avanzaba con una valentía que lo conmovía profundamente. «Sigue conmigo», le repetía. «Estamos cerca». No sabía si era cierto. No sabía a dónde los llevaba esa vereda improvisada, pero necesitaba que ella creyera, porque sin esa fe, se quebraría. Detrás de ellos se escuchó un grito. «Se metieron entre las piedras. Vénganse por acá». La voz resonó con fuerza, rebotando entre los muros naturales del cerro. Ramiro apretó el paso. «Doctor», jadeó la niña. «Ellos se acercan. Lo sé. No te detengas». A unos 20 metros, la vereda descendía bruscamente hacia una zona con arbustos altos y troncos caídos. Ramiro la guió hasta allí, casi empujándola suavemente para que mantuviera el equilibrio. Una vez dentro del matorral, se agacharon. La vegetación era tan espesa que les cubría casi por completo, pero eso no significaba que estuvieran a salvo. Se escuchaban pasos alrededor, ramas que crujían, piedras que rodaban, órdenes que subían desde la ladera. «Cierren el lado sur. El rastreador ya bajó por arriba. No tengan miedo de meterse en la maleza. Estos 2 no salen del cerro». Ramiro contuvo la respiración. El sonido que más lo inquietaba no era el de los hombres gritando, sino otro, un paso lento, firme, pesado. Botas. Las mismas botas. El hombre que había tomado a Mateo. Ramiro sabía que él era el verdadero peligro. «Isso, Ayu»,
La niña, temblando, tiró de la camisa del doctor. «Él está aquí», susurró con un hilo de voz. «Ese hombre, cuando vino por mi papá, no gritó, solo lo miró, y mi papá se puso pálido». Ramiro la abrazó por unos segundos, protegiéndola con su cuerpo. «No voy a dejar que él te toque», le dijo. Ella cerró los ojos con fuerza. Los pasos pesados se detuvieron a pocos metros de donde estaban escondidos. Una sombra se proyectó entre las hojas. El rastreador estaba ahí. «Sé que están cerca», dijo con voz tranquila. «No tienen a dónde ir». Sus palabras atravesaron el silencio como una cuchillada. Ramiro tensó la mandíbula. El hombre hablaba como quien no persigue, sino como quien ya ganó. La niña empezó a respirar más rápido. Ramiro se inclinó y puso una mano sobre sus labios. «Shh, tranquila, aquí estoy». La sombra del rastreador se movió ligeramente. Parecía escuchar, analizar, o quizá oler la humedad del aire. Luego habló. «Niña, tu papá intentó hacer lo correcto y por eso se equivocó. Solo necesito lo que él tomó. Tú no me sirves para nada, mientras no te interpongas». Ramiro sintió que la sangre le hervía. Ese hombre no mostraba enojo, ni apuro, ni dudas. Mostraba certeza. Una seguridad que solo había visto en cirujanos veteranos cuando sabían exactamente qué órgano cortar. El rastreador dio un paso más. Las hojas se movieron. Ramiro supo que no tenían más segundos. Tomó a la niña y la empujó suavemente hacia un hueco entre dos rocas. «Métete por aquí. Rápido». «¿Y usted?», susurró ella. «Voy contigo», prometió. «Pero tienes que entrar primero». La niña obedeció, metiéndose a gatas. Ramiro se preparó para seguirla, pero no sin antes empujar una piedra suelta que estaba en el borde del sendero. La soltó de golpe. La roca cayó rodando por la pendiente con un estruendo seco que retumbó entre los árboles. De inmediato los hombres gritaron desde abajo. «¡Por allá! ¡Se están moviendo! ¡Cubran ese lado!». El ruido distrajo por unos segundos al rastreador. El hombre giró la cabeza. Ese instante era oro. Ramiro se metió entre las rocas y alcanzó a la niña. La grieta era estrecha, apenas suficiente para arrastrarse de lado. La humedad hacía el suelo resbaloso y frío. Detrás, el rastreador murmuró: «Muy inteligente, doctor, pero no lo suficiente». Su voz lo siguió como una sombra. Tlamsivi se Simoni del otro lado de la grieta. El terreno descendía hasta un claro pequeño protegido por árboles que formaban un techo natural. El lugar estaba cubierto por hojas secas y troncos caídos. Parecía un sitio olvidado del cerro, donde nadie pasaba. Ramiro tomó aire. Habían ganado segundos, tal vez un minuto, pero no más. La niña se aferró a su brazo. «Doctor, ¿qué vamos a hacer si ellos nos encuentran aquí?». Ramiro miró en dirección contraria. Graças à inclinação do terreno, o claro tinha apenas uma saída estreita por onde um adulto mal passaria. Mas uma criança, sim, uma criança passaria. «Por lá», dijo Joel. «Esse hueco es demasiado angosto para que ellos entren rápido. Tú vas primero». La niña abrió mucho los ojos. «¿Y usted?». «Voy a seguirte», aseguró él. «Pero necesito que pases tú primero para ganar distancia». Ella dudó. «Doctor, ¿y si me quedo atorada?». Ramiro puso ambas manos sobre sus hombros. «No va a pasar. Confía en mí. Te lo prometí, voy a sacarte de este cerro». La niña respiró hondo, juntó fuerzas y se metió en el hueco. Ramiro esperó apenas unos segundos, hasta ver que alcanzaba el lado opuesto. Entonces, escuchó algo que le heló la sangre. Pasos rápidos, furiosos, acercándose. «¡Los tengo!», gritó uno de los hombres. «Están aquí arriba». Ramiro se lanzó al hueco, pero cuando estaba a la mitad, una mano enorme lo tomó del tobillo. El doctor intentó liberarse, pero la mano apretó como una garra, y una voz conocida retumbó detrás de él. «Se acabó, doctor. Entrégueme el cuaderno, y tal vez la niña no sufra». Ramiro sintió un golpe de terror subir por la columna. No podía moverse, no podía retroceder, y la niña lo miraba desde el otro lado, paralizada, sin poder ayudarlo. El cuaderno estaba apretado contra su pecho. El rastreador tiró de su pierna con fuerza. Ramiro entendió. Si caía en manos de ese hombre, todo terminaría allí. Todo. Él respiró hondo y tomó su decisión.
La mano del rastreador seguía aferrada al tobillo de Ramiro con una fuerza brutal. No era un tirón impulsivo ni desesperado. Era un agarre seguro, frío, calculado. El tipo sabía exactamente cómo inmovilizar a una persona dentro de un espacio estrecho como aquella grieta. Cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. La niña, al otro lado del hueco, temblaba de miedo. «Doctor, no lo deje», suplicó con un hilo de voz. Ramiro apretó los dientes. No podía responderle sin dejar escuchar el temblor en su voz. El rastreador habló, sereno, como si no estuviera en medio de una persecución, sino negociando en una mesa. «Entrégame el cuaderno», dijo. «Eso es todo lo que quiero. Si me lo das, esto termina. No tengo interés en lastimarlos más de lo necesario». Otra mentira. Ramiro lo sabía. Ese hombre no había cruzado el cerro, ni perseguido a una niña, solo para recuperar un cuaderno. Quería eliminar cualquier rastro de lo que Mateo había visto. Quería cerrarlo todo, incluyéndolos. «No tiene a dónde ir, doctor», continuó el hombre. «Piénselo. Su fuerza ya no le alcanza. La niña no sobrevivirá otro tramo sin usted». La niña soltó un sollozo. Ramiro sintió que el corazón le golpeaba con más fuerza que el miedo. Tenía el cuaderno pegado al pecho, oculto bajo la camisa, y junto a él, su pequeña navaja de emergencias, la misma que llevaba en el consultorio rural para cortar vendas o retirar espinas profundas. No podía mover el cuerpo libremente dentro de la grieta, pero la mano, sí. «No haga estupideces», advirtió el rastreador como si leyera el pensamiento. Ramiro sintió el agarre tensarse aún más. El dolor subió como un latigazo. La niña lloró, ahogando el sonido con la mano. «Doctor, por favor». Ese pequeño grito fue lo que decidió todo. Ramiro abrió la navaja con el pulgar sin hacer ruido, sin mover más de lo necesario. No tenía espacio para girar el cuerpo, ni para apuntar con precisión. Solo podía atacar a ciegas. Apuntó a la muñeca del rastreador, donde la piel era más sensible. Respiró hondo. Y con un impulso rápido, cortó. El hombre gruñó de golpe. Soltó el tobillo. El agarre se rompió. Ramiro se impulsó hacia adelante con toda la fuerza que tenía, raspando rodillas y codos contra la roca. La niña extendió la mano hacia él. «Venga, doctor. Venga rápido». Ramiro alcanzó su mano. Ella lo jaló con todas sus fuerzas. Ya del lado seguro, él se giró y empujó una piedra grande hacia la grieta. La roca se deslizó y quedó atorada entre las paredes, bloqueando el paso. Del otro lado se escuchó el golpe del rastreador contra la piedra. «Esto no se acaba aquí», rugió golpeando la roca. «Van a caer los dos». Ramiro no respondió. Tomó a la niña del brazo. «Corre», dijo con urgencia. «Todavía no estamos fuera». Descendieron por un tramo empinado cubierto de hojas secas. La niña tropezaba, pero Ramiro la mantenía firme. El bosque se cerraba alrededor de ellos. La humedad del suelo hacía difícil avanzar sin ruido. Y aún así, detrás de ellos se escuchaban voces. «Los vimos. Siguen por la ladera. Mátenlos si es necesario». El patrón dijo que el cuaderno no puede salir de aquí. Ramiro sentía cada músculo arder. El tobillo herido palpitaba. Su pecho subía y bajaba como si cargara piedras, pero no se detenía. La niña comenzó a jadear. «Doctor, ya no puedo, ya no». «Sí puedes», dijo él, tomándola de la mano. «Estás haciendo más de lo que cualquier adulto haría. Solo un poco más». El bosque se abrió finalmente a un pequeño barranco cubierto de matorrales. Era profundo, pero no demasiado. Podían saltarlo, y los arbustos ocultarían sus cuerpos por unos segundos. «Tenemos que saltar», dijo Ramiro. La niña lo miró con terror. «¿Y si caemos mal? Te agarro. No te suelto. Confía». Ella asintió, respirando rápido. Ramiro la cargó por la cintura. 3, 2, 1. Saltaron. Rodaron entre ramas y tierra, pero el impacto los dejó vivos y ocultos. Ramiro se levantó con dificultad, la niña también, y siguieron. Minutos después, comenzaron a oír sonidos nuevos, voces de mujeres, el ladrido de un perro, el golpeteo lejano de una herramienta, un poblado, gente, una salida real. Ramiro sintió un impulso nuevo, casi eléctrico. Tomó a la niña de la mano y aceleró. Entre los árboles,
Finalmente vieron una cerca de madera. Del otro lado, un hombre mayor arreglaba unas tablas. Cuando los vio, abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. «Doctor Ramiro. Santo cielo, ¿qué le pasó?» ¿Y la niña? Ramiro apenas pudo hablar. «Ayuda», jadeó. «Llamen al comandante. Ahora». El hombre reaccionó al instante. Gritó hacia la casa. «Mariana, habla a la policía, de inmediato». Ramiro cayó de rodillas. La niña se arrodilló a su lado, sosteniéndolo por los hombros. «Doctor, ¿ya estamos a salvo?» Él la miró con agotamiento y alivio auténtico. «Sí, ya estás a salvo». Las patrullas tardaron menos de 10 minutos en llegar. El cerro se llenó de luces y de radios encendidos. Los oficiales rodearon la zona, recogieron evidencia y tomaron testimonio del doctor. La niña no se separó de él. El comandante, un hombre robusto y serio, hojeó el cuaderno de Mateo con expresión dura. «Doctor, lo que escribió este hombre es grave, demasiado grave. Esto involucra gente grande, pero ahora tenemos como empezar una investigación real. Usted salvó la vida de la niña y detuvo algo mucho más peligroso». Ramiro respiró hondo. Las piernas le temblaban. Apenas podía mantenerse sentado. La niña tomó su mano. «Doctor, ¿y mi papá?» Ramiro sintió un nudo en la garganta. No quiso disfrazar la verdad, pero tampoco romperla más de lo necesario. «Tu papá fue muy valiente», dijo con suavidad. «Hizo todo por protegerte. Todo. Y gracias a él. Y a ti. La verdad no se perdió». La niña lo abrazó, llorando en silencio. Ramiro la sostuvo con un dolor profundo, pero también con un orgullo que nunca había sentido. No había sido solo una huida. Fue un acto de resistencia, de justicia, de humanidad. Y mientras las patrullas iluminaban el camino y los oficiales subían hacia el cerro para buscar a los agresores, Ramiro entendió algo. A veces, la diferencia entre la vida y la muerte, entre la verdad y el silencio, entre la oscuridad y la luz, está en lo que una sola persona decide hacer. Y aquella noche, Mateo había decidido confiar en él. Cuando finalmente subieron a la niña a la patrulla para llevarla a un lugar seguro, ella volteó hacia Ramiro y le dijo: «Usted fue lo único que mi papá tenía para confiar». Ramiro cerró los ojos por un instante. El aire frío de la madrugada lo envolvió. Sabía que su vida no volvería a ser la misma, pero también sabía que había cumplido. Se quedó mirando las luces de las patrullas alejarse, mientras el primer rayo del amanecer iluminaba el cerro donde todo comenzó. Y por primera vez desde que aquella noche empezó, el doctor respiró sin miedo. Había sobrevivido. La niña también. Y la verdad de Mateo ya no estaba escondida, estaba viva, y ya nadie podría silenciarla.